Ok. Bueno, pues muchas gracias. Soy Jorge Villanueva, especialista de cámaras de alta velocidad para Latinoamérica de varias marcas y también de equipos hiperespectrales, multiespectrales, cámaras infrarrojas. Estamos hoy en la segunda parte del webinar que empezamos la semana pasada. Hoy hay mucho que ver, pero va a ser mucho más diagramas. Voy a tratar de hacerlo no de hacerlo aburrido, que hagamos muchos ejemplos de lo que se puede hacer. Y pues muchas gracias por estar aquí. Pues nos arrancamos. Aplicaciones de alta velocidad. Históricamente, obviamente, aeroespacial, después universidades, investigación y desarrollo, la parte de manufactura, se usa en mercado automotriz todos los días y a lo mejor es más conocido en deportes en vivo, en los olímpicos, en el béisbol, en Fórmula 1, MotoGP, todos esos deportes. Y bueno, mucho en documentales, seguramente han visto programas de tiburones, de Time Warp, el programa de Time Warp en Discovery, muchas aplicaciones donde entran las cámaras de alta velocidad. Vamos a ver un poco de aplicaciones interesantes. Y una de los principales es, bueno, ¿por qué es el uso de cámaras de alta velocidad? Porque la idea es que cuando yo estoy diseñando prototipos, si yo tengo una visualización de todos los componentes, yo puedo avanzar más rápido y hacer que converja mi prototipo. Ese es uno de los objetivos principales. A nivel mundial, los investigadores que utilizan cámaras de alta velocidad publican mucho más frecuente y muchos más papers al año, que es alguno de los objetivos de que puedas avanzar. Y es muy importante que yo pueda ver toda esa interacción de las partes de la maquinaria. Cuando yo veo un video, ahorita como los que están viendo, cuando yo veo esos videos, yo a lo mejor ya no sé a qué velocidad en realidad iba. ¿Sí? Una cosa es la velocidad a la que se filma y otra cosa es a la velocidad que se reproduce. Se reproduce a una velocidad más baja, por eso le llaman cámara lenta, ¿no? O slow motion. Porque lo que haces es que tomas una gran cantidad de fotos, obviamente arriba de 30, se considera, ¿qué es alta velocidad, no? Muchas veces dices, ¿qué es alta velocidad, no? El cine, el video corre a 25, 30, hasta 60 cuadros por segundo, ¿no? Es lo que es cinematografía así de alta calidad. Sus celulares, cuando le dan video, corre a 30 fotos por segundo. Y esas 30 fotos es lo que le hacen sentir al ojo que hay un movimiento, el movimiento de las fotos sucesivas. Pero ¿qué pasa si en su celular le dieran video y tomara 10,000 fotos en ese segundo? Y cuando reproduces esas fotos a una velocidad más lenta, es lo que uno percibe de ver esa parte de ver esa secuencia de cuadros pues, de una manera más lenta. Entonces, en algunos de estos videos estoy poniendo la velocidad que se tomó, porque bueno, ya que la ves en lento, pues ya no se percibe cuál fue la velocidad original. Si ponemos la velocidad original, pues muchas veces cosas ni se va a poder ver, ¿no? En este caso es una fábrica, por ejemplo, de papel higiénico. Aquí en industria, por ejemplo, quieren ver cómo se hace el sellado de la bolsa de plástico que cubre. Como notarán, obviamente la cámara está montada precisamente sobre la línea de producción. Cosas de calidad, en este video se ve rápidamente pues, cuál es el problema, ¿no? Esos son el montaje de atomizadores, por ejemplo, para sprays, para algunas cremas, desodorantes, ¿sí? Se usa mucho en lo que son resistencia de materiales. Este específicamente es en CIDESI, en Querétaro, en un laboratorio de estudios de materiales. Este es un cartucho de acero que se está estirando, fracturando con un pistón de aire. Entonces, si ven, ahorita se alcanza a ver cómo vibra el acero, como si fuera un músculo, hasta que ya se presenta la fractura, ¿no? Y se ve por pasos, porque, bueno, como ustedes saben, el aire no se comprime de manera uniforme, los gases, ¿no? Se van comprimiendo por pasos. Es en 95,000 cuadros. Otro ejemplo de 1,000 cuadros, ¿no? Con las, por ejemplo, pruebas, este es un tubo para ver cómo se realiza la compresión. Este es un video tomado a 3,000 cuadros que es una lata de cerveza. Y aquí en este caso querían ver cómo se aplica el sellante que tienen las latas. Tanto evitan que entren contaminantes al producto como evitan que se filtre hacia afuera, ¿no?
Entonces, aunque es una lata metálica, siempre si han tenido la curiosidad de ver las latas por dentro de comida, de bebidas, así viene, ¿no? No todo es alta velocidad, ¿no? 200 cuadros ya es algo que a lo mejor la vista no percibe qué es lo que está sucediendo. Aquí es una línea de producción donde tenía problemas de calidad y querían ver qué era lo que estaba haciendo que se salpicara la botella de jabón líquido, y ahorita van a ver cómo se golpea la botella en el fondo y se salpica Muchas veces en líneas de producción esos son los detalles, ¿no? De fallas que se pueden detectar y que son llamativas para hacer una mejora en las líneas de producción, ¿no? Algo también a nivel mundial que se usa mucho es hacer pruebas de resistencia a materiales. Ahorita vimos unos ejemplos. Y estos hay un equipo que se llama, son barras de presión de Split Hopkinson. Aquí en las fotos podrán ver algunos de los setups donde se utilizan unas barras precisamente, se golpea, se transmite esa onda y las muestras se comprimen o se fracturan, ¿no? En este caso. Estos son algunos de los ejemplos. Entonces aquí en este caso es por ejemplo, de concreto, y se hacen estudios para ver cómo se fractura, es lo que nos ayuda a tener como pistas de cómo mejorar estos materiales, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que tenemos por acá. Otros a la derecha bueno, ustedes pueden ver el montaje de la cámara. Esta es una máquina que se llama de ensayo universal, donde se hacen pruebas de enlongamiento, fractura, ¿no? Diferentes pruebas. Esta es una prueba que hicimos ese día con una pieza, no me acuerdo, creo que de policarbonato, y la estábamos fracturando hasta que ya se rompe. De hecho, primero se deformó y luego ya se presentó esta fractura. Y esta de abajo, que es una de mis favoritas, no la hicimos en esa prueba de ensayo. Esta de arriba está a 100,000 cuadros y la de aquí abajo está a más de 500,000 cuadros. Esta es una probeta de acero que se utiliza en los reactores nucleares y se le está aplicando una presión, y lo que quieres aquí analizar es cómo se propaga la fractura. Semejante la velocidad que tenemos para poder hacer este análisis, ¿no? Son algunas de las aplicaciones llamativas, ¿no? También se pueden montar mucho en microscopios. Esto es en la Facultad de Química. Estas son unas compuertas lógicas líquidas. Esto está tomado a 3,000 cuadros. Luego por acá este video del lado derecho, estábamos en el ICAT, ahí en la UNAM también. Los dos en la UNAM. De la derecha, se estaba sincronizando con un generador de funciones tanto el trigger de la cámara, y se estaba disparando un láser al fondo de un vaso de precipitados que tenía mercurio, y lo que se generaba con ese disparo del láser es se crea una burbuja de plasma que después, obviamente, en microsegundos pues, se vuelve a contraer. Esta imagen que ven aquí, el primer cuadro, es cuando pega el láser en el fondo del vaso de precipitados. Y ahorita van a ver ahí la sombra de la burbuja de cómo se genera el plasma, ¿no? Y se vuelve a contraer. Eso fue nada más un día que estábamos ahí haciendo pruebas, ¿no? Conociendo el equipo, los alcances. Este es un evento muy, muy rápido, entonces es muy fácil perderlo, entonces utiliza algo que son triggers, con señales digitales, ¿no? TTL más o menos 5 volts para poder operar y mandar las señales entre los equipos, ¿no? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué más se usan? Pruebas de cinturones de seguridad. Estos son los llamados sleds, trineos, donde se hacen las pruebas. Aquí se disparan estos trineos y pueden ver cómo funcionan los trineos. Aquí también es una fractura que se hace una tensión de los cinturones hasta que se llegan a su punto de que se deshace, ¿no? Pruebas automotrices, seguimos con algunos automotrices. Es una prueba de baja velocidad, de hecho. Eso es a 40, 60 kilómetros por hora. Lo interesante que podrán ver, se utilizan estos marcadores. Estos marcadores están diseñados para poder tener un contraste en el video. Cuando yo tomo en alta velocidad, con cámaras, bueno, en realidad con cualquier cámara, cuando yo hago un video, como estoy usando un lente, estoy haciendo una proyección hacia el sensor. Entonces se pierden las dimensiones. O sea, yo con una foto yo no puedo saber cuánto medían las cosas exactamente. Entonces se utilizan estos marcadores para poder hacer mediciones que se quieran hacer sobre un video ya tomado.
como seguramente han visto, por ejemplo, en las series, películas de criminalística, cuando ven la huella de algún malhechor o algo, ahí se hace la toma y se pone una referencia métrica sobre la foto que toman, porque precisamente se pierden las dimensiones. Entonces es lo que se utilizan. ¿Para qué se utilizan esos marcadores? Para medir compresión, deformación, velocidad, aceleración sobre ciertos puntos o ciertas piezas que están en el video, ¿no? Este es un ejemplo de una bolsa de aire lateral de una camioneta. Este tipo de tomas se hacen diario por las empresas que fabrican bolsas de aire. Se tienen que guardar hasta 7 años y de cada lote se toman unas muestras, se disparan las bolsas de aire y todos esos estudios se tienen que guardar, ¿no? Los videos interesantes, soldadura. Hay muchísimo estudio de soldadura. En México no tanto, pero a nivel mundial, en Brasil también se hace muchísimo estudio. Lo que yo quiero estar analizando cómo se va haciendo el corrimiento, lo que le llaman la alberca de soldadura, ¿sí? Si es uniforme, ¿no? Cómo se hace, si está haciendo una línea, qué tan limpio es. Hay también soldaduras láser en, en las cuales también se hacen ese tipo de tomas. Como verán, diferentes velocidades, 3000 cuadros, 4000 cuadros, depende de lo que estamos trabajando, es lo que la velocidad. Realmente lo que define la velocidad a filmar es el fenómeno. No es que uno decida voy a tomar a tantos cuadros, sino lo que yo quiero ver, qué velocidad requiere. Si ven este video es mucho más detallado, 40,000 cuadros por segundo, de cómo se está formando esa gota de soldadura y cómo se va enfriando y cómo va cambiando su forma, ¿no? Obviamente quien se dedica a estos procesos, pues es oro molido ver este tipo de videos, ¿no? Aquí van a ver también las gotas, esta está tomada a 3000. Si ven la cadencia en los videos, obviamente cambia, porque estoy teniendo diferentes velocidades, diferentes ángulos. Ahora, ¿quién decide el ángulo y todo? Pues depende de lo que yo quiero ver. ¿Quién decide la velocidad? Pues cuántas fotos o pasos quiero ver de mi proceso para poder ver este análisis. Este es un estudio, de hecho hicimos un caso de estudio para la que está disponible en la página de Phantom, ahí está el link. Esto es sobre lo que es manufactura aditiva. Van a poder encontrar un reporte bastante profundo de todo lo que es monitoreo con Phantom, inclusive también trabajaron con cámaras infrarrojas. El montaje es de hecho el de la foto de la derecha y cómo se va haciendo la dinámica del polvo y la dinámica de lo que le llaman ellos el Molten Pool Dynamics, o sea, la alberca que le llaman del material que está fundido y cómo se mueve y cómo se comporta, ¿no? Esto está tomado, por ejemplo, a 5000 cuadros por segundo. Pruebas de drop test que le llaman pruebas de caídas. Yo hago pruebas de productos para poder analizar cómo se rompen, cuáles son sus puntos débiles, sobre qué se debe de trabajar para hacer mejoras. Esto también se hace para muchos productos. Por ejemplo, los fabricantes de refrigeradores, de lavadoras, hacen ese tipo de pruebas con las cajas completas, con el empaque, porque hoy en día como una lavadora se puede ir al otro lado del mundo y va en contenedores, si esos contenedores tienen alguna caída, pues tienen que sobrevivir, ni modo que la primera caída ya quede inutilizado el producto. Entonces ahora también se hacen este tipo de estudios ya con producto empacado final, ¿no? ¿Quién sabe en pequeño? Voy a dejar correr aquí el video. Aquí tiene un poco de musiquita. Este es un estudio también que está disponible en la página de Phantom. Este se hizo en Ecuador, es una universidad de las Fuerzas Armadas. Hicieron un estudio, está el paper y todo ahí abajo el link que van a poder consultar después, donde se estudia precisamente lo que son pruebas de destrucción sobre concreto, sobre columnas, todo el estudio de la elasticidad, la explosión, la detonación, la bola de fuego que se genera, la fragmentación. También se ha utilizado Phantom, así también está disponible si quieren entrar como a más profundidad. Mecanismos de armas, súper socorrido también, típicamente 5 o 6 mil cuadros. Esto se hace para mejoras de las armas, para ver la salida de gases, para ver, inclusive en el video de la derecha pueden ver que tiene ciertas aperturas, porque quiero ver parte del mecanismo interno y ver cómo está funcionando. Entonces son cámaras visuales, entonces yo necesito tener un acceso visual precisamente
a esas partes, ¿no? Un poco más ejemplos de propagación de fracturas. Del lado izquierdo es un balín que está pegando en un cristal y tomadas a 600,000 cuadros son velocidades violentas, ¿no? De cómo está atravesando ese balín. Ves así todos los pasos, ¿no? Las fracturas, o sea, ver cómo corre la fractura, eso es algo impresionante, ¿no? Y pueden ver ahí compartiéndose un poco los setups de este tipo de cámaras, ¿no? Lo que se puede hacer. Más de balística, este es un calibre 50, esa la tomaron en Brasil, 87,000 cuadros. Este de aquí abajo de 180,000 cuadros, esa la tomamos aquí en México. Se pueden ver la cadencia de la bala girar. En la vida real, las balas hay obviamente pólvora, hay humo, es muy difícil enfocarlas. Esas son balas de verdad. Cuando ven en las películas la bala así toda bonita enfocada y hasta la siguen, son balas animadas, ¿no? Usualmente las tomas con alta velocidad pues son los casquillos, el choque, la explosión, la detonación de la granada. O sea, sí se usan en las películas, pero es muy difícil seguir balas en vuelo, ¿no? Por ejemplo, es un cohete antitanque. Aquí van a ver cómo se abren los espoletes, ¿no? Ese es un tipo de cosas que quiero ver, ¿no? Hago el disparo y quiero ver cómo se comporta mi ojiva cuando sale, por ejemplo, aquí de un mortero. Quiero ver cómo es esa composición, si salen piezas, el comportamiento de los gases, muchísimas aplicaciones en el día a día. Es una toma cortesía del Instituto de Ingeniería de la UNAM. También hicieron unas pruebas de balística. Es una toma muy bonita de una bala girando y saliendo. No hay tantas tomas así bonitas, definitivamente. Pruebas de por los materiales antibalas, ¿no? que hemos participado. Este material obviamente no pasó la prueba, pero está bueno para mostrar el video, porque efectivamente la bala atraviesa del otro lado. Y esta es una toma interesante de ver cómo pega en un cristal antibalas. Aquí pueden ver ustedes cómo tiene que haber una dispersión, obviamente, de la energía de impacto y cómo regresa y se dispersa todos los fragmentos del cristal, ¿no? Es bastante coquetas estas tomas. Un poco más de tomas de balística. Aquí, por ejemplo, si quieres analizar la cadencia que tiene la bala cuando va atravesando a tabla roca se llama en México. Y aquí, si alguien que quería hacer esta toma para hacer un estudio más de la dinámica de dispersión de la energía, las empresas que hacen pruebas de cristales antibalas miden, por ejemplo, la energía que se disipa cuando atraviesan el cristal. Miden la velocidad que entra, la velocidad que sale y hacen un cálculo de la energía que se dispersó y que se dispersó al momento de pasar. O sea, que tanto hacen un dampening o un frenado precisamente de la ojiva que disparan, ¿no? Que fue disparado. Este video lo acabo de aumentar hace poquito, la verdad es que me gustó bastante. Me lo acaban de compartir. No es una velocidad tan alta, a 1800 cuadros por segundo, pero está de cómo disparan una escopeta a unos discos y me gustó como para integrarla, ver el detalle de cómo funciona una escopeta, ¿no? Esto también se hacen pruebas de balística en gel, cuando, por ejemplo, han escuchado cuando comparan las balas para verificar si una bala fue o no usada con cierta arma, ¿no? Necesitan dispararlas porque los cañones de las armas son como una huella digital. Entonces la bala cruza por el arma y le deja unas ciertas no rajaduras en la bala, y se utilizan estos geles para recibir la bala y poder estudiar la bala, que no tenga daño posterior, sino que solamente se vea la huella que le dejó el barril. Entonces, para que se den una idea de esto, para qué sirve, ¿no? Microfluidos. A nivel mundial se hacen muchos estudios de lo que son de inyectores, por ejemplo, el fuel injection, se hacen ese tipo de estudios en los motores, para los sistemas de enfriamiento de reactores nucleares. Todo lo que es comportamiento de microfluídica, se hacen estas tomas que usualmente son de iluminación trasera para poder tener un contorno adecuado de las burbujas y poder hacer mediciones sobre la dispersión, cómo se comporta, la velocidad, cosas así por el estilo. Y algunos también
comportamientos físicos, ¿no? De líquidos, ¿no? Y cuando se separa la gota se hace ese látigo. Tiene un nombre, pero ahorita se me olvidó. Se los debo. Más tomas de sprites a diferentes velocidades. Ahorita el que vieron el anterior fue a 10,000 cuadros, pero esto es de mucho mayor velocidad. Esto está a 180,000 cuadros. Y estos ya son a 870,000 cuadros. Vean obviamente se ve una dispersión diferente y veo las burbujas recorrer a 1,700,000 cuadros. Veo cómo van recorriendo las burbujas, ¿no? Se pueden hacer. Otra vez más, depende qué es lo que yo quiero alcanzar a ver, ¿no? Hay cámaras todavía más rápidas que se llaman de framing. Las cámaras de framing, usualmente cuando haces estudios muy rápidos, lo que se hace es, se hacen tomas en donde, o sea, más bien, regresando un poquito, cuando han visto papers que están publicados, usualmente son fotos. Publican 8, 16 fotos, 4 fotos, y publican un estudio de lo que encontraron. Entonces, estos cuates, Specialized Imaging, diseñaron unas cámaras que pueden alcanzar hasta 1 billón de cuadros, que tienen un tiempo muy corto de exposición, de 3 nanosegundos, y tienen un arreglo interno de 8 y hasta 16 sensores. Sensores que además son intensificados y que pueden llevar filtros hiperespectrales. O sea, son cámaras un poco locas a 12 bits. Entonces, esas se llaman cámaras de framing. Entonces, estas cámaras de framing, lo que obtienes, ahorita no les estoy poniendo videos, voy a ponerles las fotos. Entonces, ustedes pueden ver, se toman con una separación, o sea, es como si tuvieras cámaras en secuencia y tomas una separación, ¿no? Controlada, entonces ves cómo se está haciendo el avance. Es como fotografía de alta velocidad, pero a muy alta velocidad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una detonación, ¿no? Que va recorriendo, es una columna de detonación y va recorriendo hacia abajo, cómo va expandiendo. Este de aquí abajo, una expansión de un microcircuito. Todo esto es con iluminación láser. Y este es, por ejemplo, un proyectil impactando una placa de aluminio y cómo lo atraviesa, ¿no? Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Este también es un proyectil de 25 milímetros. Está tomado cerca de 1 millón de cuadros por segundo, y ese proyectil va a 8 kilómetros por segundo. Entonces toma la secuencia y cada foto tiene su timestamp que tenemos ahí. Se pueden armar como imágenes. Aquí también es esa columna de detonación bajando. Obviamente aquí nada más son 16 fotos. Si ven la secuencia de fotos, como no tengo los 30 fotos que mi ojo quiere para que se vea fluido, se ve como que lleva pasos. Pero la verdad es que no estamos haciendo una película, no estamos haciendo una película para Netflix, una serie, entonces no se trata que se vea bonito. Aquí lo que yo estoy haciendo son estudios y quiero ver cómo se está comportando mi fenómeno o las partes integradas, ¿no? Este video de la derecha es una carga dirigida de detonación en forma de cono. Esta toma en tomada a 1 millón de cuadros por segundo. Este acá es se me fue, perdón. Este de acá a la izquierda es un detonador sumergido. Tomada a 400,000 cuadros. Y este es una secuencia de un arco eléctrico, 43 millones de cuadros. Yo he intentado tomar arcos eléctricos con cámaras de mucho menor velocidad y lo mucho que he logrado es ver una fotito parecida a esta o parecida a esta, muy difícil, y ya, o sea, tuve un cuadro o medio o una poquito de luminosidad de un cuadro al tomar la foto. Muy complicado hacer esta toma. Y esta está 43 millones de cuadros para tener esa secuencia del arco. Y aún así, si ven, no se ven tantos pasos del arco indecido. O sea, el arco eléctrico es un evento muy rápido y muy complejo de tomar. Hay otro tipo de cámaras. En ese sentido, lo que también se ha buscado crear son les llaman cámaras OSIs, o sea que en el mismo chip tienen las fotos que almacena, y estas cámaras pueden almacenar hasta 180 cuadros en el sensor. Entonces hacen la captura y porque como son cosas de eventos muy rápidos, no da tiempo de transmitir toda la memoria de la cámara. Entonces lo que hacen estas cámaras es que ya guardan esa cantidad de cuadros en el mismo chip que es el sensor. Entonces puedo tener una secuencia de este tipo, está tomado 600,000 cuadros, donde ya tengo también toda esa información en el sensor y
puedo hacer otras cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto se los voy a ver porque no está bien cargado este video. Este es un perdigón aquí impactando y ahí también cómo hacer la propagación de las fracturas en el cristal, ¿no? Si ven, conforme a mayor velocidad voy, el sensor requiere más luz, entonces por eso tienden a verse más oscuras. Si ven también, la gran mayoría de tomas de alta velocidad son monocromáticas, porque tener cámaras a color para este tipo de aplicaciones necesitarías más del doble de luz de la que estás utilizando. O sea, los sensores de color pierden 2/3 partes de su capacidad sensible solo por volverlos de color. Y la verdad es que para este tipo de investigación no necesito. No estoy haciendo una película, ¿no? Es parecido al proyectil que está atravesando. Este está a 5 millones de cuadros por segundo. Si ven, aquí podemos llegar a todavía mayores velocidades. La secuencia se ve mucho mejor porque tengo 180 cuadros que estoy reproduciendo. Entonces se ve un poco más, no es como el otro caso anterior que tenía 8 cuadros, 16 cuadros, 32 cuadros, y me era más difícil ver una secuencia. Aquí tengo más cuadros, entonces mi ojo le gusta más porque puedo ver una secuencia, ¿no? Un poquito de conceptos de alta velocidad, saber que a final de cuentas una cámara de alta velocidad, pues lo más importante es el sensor, que es un convertidor analógico digital, y entre mejores bits tenga, quiere decir que y el pixel size sea más grande, voy a tener una mejor manera de captar la luz, porque estoy captando fotones que voy a convertir en información digital. Entonces es uno de los parámetros importantes. Y bueno, la resolución del sensor es algo que también le pega a la capacidad de la cámara y obviamente al costo. No se trata de tener la cámara más rápida, se trata de tener la cámara adecuada para lo que voy a filmar, como en las computadoras. Puedes tener la supercomputadora y casi no la utilizas. Y realmente, y esas cámaras no es de que salgan se vuelvan se vuelvan inútiles, o sea, que pasen, no de moda, sino su vida útil pase, sino más bien tú avanzas en tus aplicaciones y quieres filmar cosas cada vez más rápidas, ¿no? ¿Cómo funcionan las cámaras? Las cámaras están en un buffer que está capturando y tú más bien lo que haces es que buscas con trigger detener la grabación. Entonces tienes un buffer circular y los triggers pueden ser una señal, pueden ser la señal de otro sensor, puede ser la señal de tu máquina o puede ser la señal del software o tú con un trigger manual. Pero si el evento es demasiado rápido, en lo que tú piensas y oprimes el botón de trigger, el evento ya pasó. Entonces, entre más rápido sean los eventos, muy difícil que algo sea manual. Entonces, todo se tiene que disparar vía electrónicamente, usualmente con un generador de funciones o con un equipo que esté monitoreando una velocidad mayor de lo que estás haciendo. Hace rato, como les hablé, uno de los parámetros importantes es el tiempo de exposición de las cámaras de alta velocidad. Y eso es muy, muy relevante porque hay tecnologías, obviamente una cámara de video normal o su celular, pues toma uno entre 30 cuadros y no es lo mismo. Significa que por cada foto, tengo 1/30 de tiempo para que capture la luz. Pero si ya estoy a 1000 cuadros por segundo, tengo 1/1000 de tiempo que el sensor pueda captar la luz. Entonces, por eso es que cuando ustedes en su celular quieren hacer un video en la noche, se ve fatal porque su sensor no alcanza a captar la luz que necesita. Ese mismo efecto es lo que sucede con cámaras de alta velocidad. Entonces, estos pasan solamente a 1000 cuadros, ahora imagínense a 1 millón de cuadros. O sea, la tecnología de esos sensores es totalmente otra, ¿sí? Entonces, puedo tener baja exposición, que es lo que ven, muchos de los videos de muy alta velocidad tienden a ir a baja exposición, lo que les pasa con sus celulares. Obviamente quiero la mejor exposición y eso requiere más tecnología, hay que meterle más presupuesto o obviamente controlar el manejo de la iluminación, ¿no? ¿Qué otros juguetes hay importantes de considerar en alta velocidad? Hay cosas que quiero ver micro y hay estos microscopios, lentes microscópicos de larga distancia, que lo que nos permiten es llevar el microscopio hacia donde están los eventos. Entonces, imagínense aquí hacer unas tomas. Esta es una línea de producción de un fabricante de botellas de agua, que no puedo mencionar el nombre, y ellos querían ver desde afuera, sin detener la línea de producción, cómo se hace el ensamble de las boquillas.
Entonces, con del lado izquierdo es una toma normal, con un lente normal de cámara, y la toma de la derecha es un acercamiento bastante serio a través del plexiglas de la máquina y sin tener que apagarla. Cuando estoy en líneas de producción, muy importante, yo no quiero parar mi línea de producción. Este es un fabricante de componentes. Esta fue tomada a 3000 cuadros. De hecho, aquí ven el montaje, está aquí la laptop. Lo que estamos viendo es esta parte de aquí, donde está, ellos querían ver en qué momento doblan las patitas de los componentes. Y este es el video acercado. Esos componentes negros con amarillos son de 2 milímetros de tamaño. Entonces estoy teniendo a una distancia grande haciendo esta magnificación, porque además yo no me puedo acercar necesariamente al proceso. Entonces justo, ahí te van a ver cómo le dobla. Y justo lo que querían ver era cómo hace el doblado de las patitas de esos componentes de soldadura superficial. Este se va a contestar solito. Imagínense que quiero analizar cuando están montándose los chips en el motherboard y pasa esto. Eso obviamente no se debe permitir. Los brazos robóticos que ponen componentes en las motherboards se guían por luz láser. Entonces, tú no puedes meter la cámara adentro de la máquina donde están pasando los brazos robóticos porque tú haces una interferencia de esos láseres que son las guías de los brazos robóticos. Tú tienes que estar afuera a 1 o 2 metros de distancia haciendo estas tomas de magnificación porque quiero ver qué es lo que está pasando precisamente sobre el montaje de las piezas, ¿no? Vamos a saltarnos esta. Soldadura también, este video es muy interesante. Se ve muy clara la soldadura, si alguien de ustedes ha hecho esta soldadura industrial, hay mucho humo y lo que se utiliza es un láser a 640 nanómetros especial con filtros y lo que hace es que se ve a través del humo. Entonces esta toma se ve muy clara, aparte está usando un lente de magnificación porque es una soldadura muy puntual. Entonces estas tomas son bastante difíciles de obtener. También hay sistemas de tracking. ¿Qué pasa si yo quiero ver objetos de alta velocidad? Por ejemplo, quiero hacer ojivas. Estos equipos se les montan las cámaras de alta velocidad y puedo hacer ese tipo de tracking, donde quiero ver cómo se está comportando. Si alcanzan a ver, espero que se alcance a ver en la video, si ven unas líneas que salen a partir de aquí de la punta. Esa es la onda de choque, ¿no? La velocidad que va y cómo va cortando el aire. Tiene un nombre que se me olvidó. Tiene un nombre esas guías que se ven y cómo van las ojivas avanzando. Vamos a poner aquí otro. Esto, de hecho, hay unos cuates que hacen videos que se llaman los Slow Mo Guys. Los pueden seguir en YouTube. La verdad es que están bastante divertidos. Ellos hicieron estas tomas con este fabricante y estuvieron ahí haciendo cosas divertidas de disparando las sandías y cosas así con cañones de la Segunda Guerra Mundial. Pero pues se pueden imaginar las aplicaciones de este tipo de equipos de seguimiento. Estos equipos de seguimiento no es que sigan la bala, sino tienen un espejo interno. La cámara está fija y tiene un espejo interno que hace el giro para poder hacer ese seguimiento de las ojivas. Y para este justo lo aumenté para ustedes, que hacen pruebas, que querían algunos temas de aeroespacial. Imagínense hacer todo el follow-up y a lo mejor una prueba de un cohete y ver cómo se está comportando. Pues puede ser algo interesante, especial para ustedes. También ya habíamos hablado de las infrarrojas. Esta es una prueba que hicieron con una sonda Huygens, se llama. Y de hecho se montó con una cámara infrarroja y estaban haciendo pruebas de simulación de reentrada de las sondas del espacio para ver cómo se comportaba y cómo se movía a través. Eso es combinando infrarroja con este equipo de seguimiento, también se puede hacer. Adquisición de sensores, todos estos equipos se pueden hacer combinación de otro tipo de sensores que vayan recibiendo la información. Todo eso se puede también graficar, entonces puedo hacer una correlación de lo visual con sensores analógicos digitales, todo eso también está disponible. Aquí platicando de todas las cosas que se pueden hacer. Soluciones intensificadas, ¿qué se llaman intensificadas? De hecho, esto viene de la idea de los lentes infrarrojos, por ejemplo, de visión nocturna. Entonces, estas empresas también fabrican equipos que se utilizan para intensificar imágenes cuando no es suficiente la imagen.
Entonces, si mi luz ambiental es muy baja, yo puedo hacer a través de un plano de multiplicación y lanzando esos electrones a una pantalla de fósforo, que pueden ser blancas o verdes, y voy a obtener esa como una multiplicación, un amplificador fotónico, por decirlo así. Entonces voy a poder ver esa imagen intensificada. Es como el concepto, se lo estoy resumiendo a grosso modo, cómo funcionan estos equipos. Entonces, imagínense que yo voy a tener, yo quiero hacer un análisis de quemadores con una cámara normal de alta velocidad, voy a tener imágenes muy parecidas a esta. No alcanzo a captar la luz que necesito porque son de muy baja iluminación, pero además voy a tener algo que se llama motion blur, que se ve borroso porque mi cámara está tratando de jalar tanta luz que entonces la imagen ya no se ve tan nítida. Y abajo en el C es como ya se puede ver la imagen cuando estoy utilizando estos intensificadores, que me permiten romper la barrera del tiempo de exposición. Porque si es poco iluminada y a una llama yo no le puedo poner luz, entonces es como le llamo yo un evento autoiluminado. Entonces necesito yo agarrarme de algo y estos equipos están diseñados de esa manera. Entonces, ahorita esta primera parte de este video, esta es una llama como se ve normal con una cámara de alta velocidad. Le voy a regresar tantito. Si ven, se ve pues borrosa. Y ahorita viene la imagen con la cámara con el intensificador. Miren cómo se ve hasta el cuerpo de la llama y se puede ver cómo está el componente. Mucho mayor detalle. ¿Sí? Y este también es un ejemplo de eso es a través de una ventana de diamante. De circonio, diamante, ya no me acuerdo. De diamante, ese es como se está adentro de un pistón de un motor. Entonces, así es como se hace la combustión interna. Entonces, hacen ese tipo de tomas, se utilizan los intensificadores acoplados a diferentes cámaras, ¿no? Dentro de estas soluciones intensificadas, pues también se puede hacer lo que es fluorescencia de imágenes, que se hace en biología celular, microbiología, neurociencia, genética. Todas estas investigaciones ya hay equipos que son cámaras intensificadas. No necesitas tanta alta velocidad, ¿no? No son tantos cuadros, 500 cuadros ya es bastante. Y esos equipos se montan, obviamente, a los microscopios. Eso también existe. Este ejemplo se les acabo de montar a ustedes, lo acabo de ver en LinkedIn que lo publicaron la gente de Lambert. Mucho texto, es para que lo lean después pueden ahí consultar el paper, ¿no? Hicieron un experimento de microgravedad con un cohete Texas 60, que seguro ustedes lo conocen más que yo, y querían precisamente ver esa llama en frío que hicieron la toma de cuando estuvo en órbita. Está súper interesante el paper, seguro se lo van a devorar más fácil ustedes y se me antojó compartírselos aquí. Y se utilizó una versión especial de la HiCam que se reforzó para sostener las fuerzas G que iba a atravesar, obviamente, en el lanzamiento, ¿no? Y el último juguete de sistemas intensificados se le llaman sistemas de ver la vida de fluorescencia para microscopía, que son equipos con cámaras, fuentes de luz. Aquí lo que se estudia es el tiempo de vida de las reacciones luminosas que hay sobre células, y entonces necesitas obviamente un software especial, y eso es como otra aplicación de mismas cámaras también que pueden ser a velocidades por encima de los 30 cuadros, pero que están muy interesantes. Una aplicación larga de metabolismo, viscosidad, estudios de membranas. Entonces, no nomás nos vamos a lo macro, también es muy interesante irnos al mundo micro. Y salimos de las intensificadas. Vamos volando porque quiero que vean que haya preguntas. Y bueno, llegamos, ahorita vimos toda la parte de todas las aplicaciones, lo que se puede hacer, cámaras de alta velocidad, ultra alta velocidad, ¿no? Millones de cuadros, hasta 1 billón de cuadros. Ya vimos que se pueden intensificar, ya vimos que se pueden hacer análisis micros, pero bueno, ya tengo videos y ahora ¿qué hago con estos videos? Y ahí es donde viene precisamente el análisis de movimiento. Entonces, donde más se utiliza es, bueno, análisis y pruebas de materiales, donde yo quiero hacer estudios más específicos, ¿no? De flexión, de pruebas biaxiales, temperatura inclusive. O sea, mucho se usa en darle en la torre de las cosas o ver comportamientos de estructuras que ya existen, ¿no? Puede ser de ferrocarriles, ¿no? Aquí vamos a ver, puedo estar haciendo un análisis de la vibración, que pueden ser de muy baja frecuencia, ¿sí? O
motores, en astilleros, sistemas de carga, ¿no? Plataformas, perforaciones, martillos neumáticos, materiales de construcción. Yo puedo hacerles este tipo de estudios. Ahorita vamos a ver un poquito más de dónde salen ese overlay de colores. Y si ven, hasta que se fractura, y ese overlay de colores, de hecho, hace un seguimiento hasta donde presenta la fractura. De hecho, esos estudios lo puede hacer hasta antes que se fracture. Pero puedes ver cómo se comportan los materiales justo antes, ¿no? Estamos viendo así de grosso modo los campos de aplicación, ¿no? Obviamente automotriz, si yo quiero hacer ver una secuencia de pistones, aeroespacial, en defensa, cualquier tipo de material, cómo se va a comportar, ¿sí? Sistemas hidráulicos, motores, varillas, remaches. Ahorita vamos a meter a ejemplos más específicos y cómo funciona esta tecnología. Es como así, a grosso modo, todo lo que se puede hacer. Y vamos a entrar a lo que es DIC. Mejor han escuchado. Bueno, DIC viene de Digital Image Correlation, que es correlación de imágenes digitales. Es un método óptico avanzado, no intrusivo, es importante. Bueno, no intrusivo porque no participa. No es necesariamente no destructivo porque muchas cosas pues, son pruebas destructivas, ¿no? Entonces voy a medir y visualizar tensiones, desplazamientos, deformaciones en materiales bajo carga, o sea, en acción. Entonces, obviamente son no solamente sistemas estáticos, sino también dinámicos. Y se llama una técnica de campo completo sin contacto porque full feed es, no estoy haciendo mediciones con sensores puntuales. Imagínense que yo estuviera con un sensor láser midiendo algo que está vibrando y solamente estoy viendo ese punto. Pero entonces digo, bueno, ¿cuántos sensores láser pongo en una pieza de 10 por 10? Cuando pongo 10, tengo 20, 30. O sea, voy a tener al final de cuentas con sensores de punto, un solo punto, no tengo una superficie. Entonces se le llama de campo completo porque es full field, porque voy a tener superficies completas que yo puedo capturar imágenes y ver cómo se están comportando. Es un análisis mucho más completo. Y entonces puedo empezar a hablar de qué pasa si mi campo de visión es en 2D o en 3D. E igual, esto puede ser microscópico o nivel macro. Entonces, la primera opción es puedo hacer en 2D. Se puede hacer las dos maneras, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, si yo estoy en una configuración de 2 dimensiones, estoy viendo un campo plano y siempre debo de ponerme de una manera perpendicular. Y esa distancia debe ser constante. Si lo que estoy analizando se va a estar moviendo, eso va a generar un error muy grande. Pero el problema es que con una sola cámara, pues solamente voy a tener un plano y no puedo determinar dimensiones. Entonces, precisamente la consecuencia es que esa deformación de mi campo visual, puedo tener una variación fácil del 200%. Entonces, es muy crítica esa distancia que trabaja el sensor. Y en el caso de 3 dimensiones, voy a tener algo semejante a la visión humana. Entonces, este cono, como de una bocina que se está deformando, yo voy a tener 2 puntos de vista diferentes, como pasa con nuestros ojos. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del 2D, pues no puede determinar la escala de los objetos, ¿sí? Entonces, pero yo con una triangulación estéreo sí voy a poder tener la reconstrucción de la pieza, ¿sí? Voy a tener precisamente ver desde los diferentes puntos y hacer ese análisis poco a poco de lo que es la superficie. Pero esto me va a permitir hacer análisis mucho más complejos, ¿sí? Porque esta triangulación pues se tiene que calibrar, porque voy a tener un ángulo que uno de los dos parámetros importantes va a ser el ángulo que voy a tener de esas dos cámaras, que no debe de exceder de 15 a 60 grados, y bueno, está toda la explicación de la convergencia de los planos. Y el otro es minimizar ese error de desplazamiento. Esos valores, los equipos tienen una manera y el software utiliza una tabla de calibración precisamente para hacer ese análisis y hacer la compensación de esos errores. O sea, eso se toma en cuenta. Porque aparte el lente va a tener una distorsión. Los dos ángulos, como voy a tener dos ángulos diferentes y voy a tener la información de la posición relativa, voy a poder hacer esa toma. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta para obtener una calibración precisamente de la intersección de esos dos, digamos, caminos o rayos ópticos. Y eso es parte de lo que se tiene que considerar. Como ven, pues esto ya se está poniendo un poco más complejo, porque me estoy pasando del 2D, tengo menos
capacidad de análisis, pero en 3D tengo un poder que se puede liberar de manera enorme. Pero aquí es donde entra la correlación de las imágenes en 3D. Entonces, para una secuencia de pares de imágenes van a ocurrir dos correlaciones. Una es la del tiempo, que tengo la correlación del tiempo, pero además tengo la correlación en estéreo. Entonces, eso se va a ir corriendo. Entonces, cuando hago esas dos correlaciones, voy a tener precisamente esos puntos coincidentes en las imágenes estéreo, pero además en el tiempo voy a tener lo que es la búsqueda y seguimiento. O sea, conforme va avanzando el tiempo, voy a estar siguiendo esos pares de puntos, esos pares de espacios, porque no es un punto lo que estoy viendo, sino voy a tener una superficie definida que voy a estar siguiendo. Entonces, así, obviamente, el software va a estar haciendo ese seguimiento. Entonces, esas dos cámaras colocadas en cierto ángulo, lo que nos va a dar es la capacidad de reconstruir el entorno en 3D. Entonces, yo puedo hacer lo que están viendo de color. Yo voy a tener en ese plano Z, voy a tener la capacidad de hacer cálculos y mediciones en el plano Z y hacer la reconstrucción de esas tres dimensiones, pues de superficies curvas complejas, cargas complejas y deformaciones, y el flujo de hacia dónde se está moviendo. Entonces eso puso bastante interesante, ¿no? Entonces 2D contra 3D. Pues, obviamente, bueno, en 2D tengo una muestra planar. Las aplicaciones se limitan, por supuesto. Cualquier error se puede disparar si me salgo del plano, o el ángulo de la cámara deja de ser perpendicular, pues se va a disparar el error. Efectivamente es muy fácil configurar esto y bueno, es mucho menor costo, es solamente una cámara y bueno, el licenciamiento, pues obviamente el software puede ser mucho más sencillo. Sí, dos cámaras, todos los ángulos, ¿no? Se requiere más tiempo, atención. Los requerimientos de hardware son mayores para 3D, pero tengo una mucho mayor precisión en las aplicaciones. Las tres dimensiones te libera la cantidad de aplicaciones de lo que se puede hacer y puedo reconstruir formas muy complejas. Entonces, depende también qué voy a hacer y el alcance que puedo tener en esta correlación digital de imágenes. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo aprovecho esto al final del día? Yo voy a tener capturando, como digamos en el tiempo T inicial, este cuadro y le voy a estar dando un seguimiento. Entonces yo voy a estar viendo si no se está deformando, pero además hacia dónde se va recorriendo. Entonces yo puedo hacer ese seguimiento, ese tracking, que se verá como algo así, ¿no? Como un ejemplo. Y ¿qué aparecieron? Pero además, ese patrón moteado que están viendo ustedes es parte de la configuración. Digo, hay toda una teoría sobre cómo se debe hacer ese patrón moteado. Pero obviamente yo lo que busco es si tengo más resolución de la cámara, más megapíxeles, pues eso me ayuda para tener una mejor calidad. Y también el software, que es lo que se está usando. Ahí hay muchas consideraciones de lo que se debe hacer, no nos vamos a meter ese detalle. Esas consideraciones de qué tanta calidad requiero y cuántos píxeles se deben de incluir para seguir ese patrón moteado, eso ya depende mucho de la aplicación y la verdad es que nos podemos echar mucho más tiempo hablando de eso. Es más para que se den una idea de hacia dónde trabaja esto. Campos de aplicación de esto, pues lo que quieran, se pueden hacer. Aquí están viendo, es un casco que se le puso el patrón, cómo se ve en el software, el análisis obviamente se le va a aplicar presión y se puede hacer la reconstrucción del modelo en 3D. Entonces, puedo hacer análisis de materiales, estructurar, puedo validar mis análisis de elemento finito, puedo hacer control de calidad, estudios biomecánicos, automotriz, aeroespacial, dinámica de fluidos, muchas más aplicaciones de ingeniería, defensa, lo que quieran, se pueden hacer. Sondas, mediciones típicas que se hacen, pues se utilizan los puntos, líneas, torsión, área. Aquí estamos viendo un caso de drop test, de caída. Entonces, puedo hacer ese tipo de análisis. Ahí está con qué equipos se utilizaron y las velocidades que se filmó. En ese caso, 50,000 cuadros. Aquí estamos viendo esta es en una barra de Split Hopkinson. Se está destruyendo una roca y viendo cómo se hace aquí está graficando la tensión y deformación relativa a los cuadros por segundo. Aquí estoy viendo el formado de vacía en una hoja metálica y abajo pueden ver la reconstrucción en 3D. Y arriba está el overlay sobre la imagen. Bastante interesantes. Aquí otra prueba de caída de una caja de cartón.
hablando de lo que decimos de la calidad de los empaques, la reconstrucción del modelo. Otro ejemplo son pruebas de tensión. También se pueden usar, no todo es alta velocidad, estas son cámaras de velocidad normal, en donde también si ven, estamos ahí graficando cómo se hace la deformación de ese material. Esta es una simulación de licuefacción como vibración como de temblores. Está tomada a 1000 cuadros. Se pueden hacer muchísimas aplicaciones. Vibración por desplazamiento. Aquí estamos viendo en una máquina de pruebas, una probeta. Y a final de cuentas lo que estoy buscando es obtener la forma de deflexión operativa, se le llama el ODS, el cómo se está comportando esa probeta que tengo diseñada, ¿no? Y todas las gráficas de amplitud, gráficas de desplazamiento que puedo obtener, obviamente, a partir del software. Y bueno, también se pueden integrar. Este software es muy interesante porque es el único que hay a nivel mundial que integra también mediciones de sondas térmicas. Se pueden incluir valores que yo quiera estudiar puntuales o de área de cámaras infrarrojas. Y vamos a rapidísimo. Se puede hacer también estudios de cuando trabajo bibliografía, que nos vamos a meter mucho a detalles de bibliografía, ¿no? Nada más es que hay diferentes tipos de señales que yo quiero estudiar, que pueden ser periódicas, estacionarias, aleatorias, o yo quiero hacer una desmenución, más bien desmenuzar un cierto comportamiento. Entonces tengo que recordar que puede haber una suma de señales y que además puedo encontrar en diferentes frecuencias de acuerdo a su amplitud. Entonces, en un sistema, por ejemplo, del manivela, voy a tener dos señales ahí, una que sube y baja y otra es la pieza de abajo que gira. Entonces, voy a tener como dos frecuencias naturales relacionadas a este sistema. Y entonces, cuando yo tengo un sistema que estoy poniendo bajo prueba, obviamente, bueno, todos los valores relacionados con las formas de onda en señal de tiempo, cuando considero todos estos valores, obviamente el software te ayuda a hacer todo ese tipo de análisis de frecuencia contra amplitud. Lo que usualmente hago en vibración, y ahorita vamos a aterrizar estos conceptos rapidísimo, de la manera tradicional, cuando yo estudio vibración, por ejemplo, en un motor o en las fábricas, en una línea de producción, o pongo sensores, que es el método tradicional, pero siempre están ligados, están cableados y están siempre pues, propensos a daño, ¿no? Y la otra forma que se utiliza es el análisis modal, que estoy poniendo sensores conectados, por ejemplo, tengo algo que lo impacte, tengo ese analizador y lo estoy estudiando en la computadora, ¿no? Entonces se utiliza mucho para mantenimiento preventivo, diseño de productos o detección de fallas en piezas giratorias. Ahorita está muy de moda en las fábricas hacer este tipo de análisis de vibración. Y bueno, lo que se ofrece con DIC es un sistema que obviamente te ayuda a obtener ese ODS, que es la forma de deflexión operativa, que son las gráficas que ya vimos. Obviamente aquí tengo la ventaja es que no tengo que tener contacto, no tengo que poner sensores. Puedo hacer otra vez campo completo. Si ustedes vieron aquí, estoy poniendo una cierta cantidad de sensores que estoy cableando a lo que voy a analizar. Y aquí igual, tengo una cierta cantidad, pero ¿qué pasa si quiero hacer una superficie completa? Entonces aquí es una gran ventaja utilizar DIC para ver superficies completas. Y le puedo aplicar la transformada de Fourier rápida para ver cómo está formado ese campo completo y cuáles son las frecuencias que se presentan. Entonces, es un ejemplo de alta y baja velocidad. Entonces, es un ejemplo de ODS. Yo puedo estar obteniendo precisamente esta representación a partir del análisis que yo obtengo de esta pieza que está vibrando, ¿no? ¿Qué funcionalidades avanzadas tengo? Pues que yo puedo obtener el análisis de la transformada de Fourier rápida y datos que se utilizan mucho, por ejemplo, el diagrama de Campbell, que es algo que utiliza mucho cuando hacen análisis de vibración. Nos vamos a meter mucho de esto. Este ya es nuestro último ejemplo. Aquí imagínense que vamos a hacer el análisis de un diapasón. Es muy básico, pero ahorita van a ver cómo se pueden separar las frecuencias. Entonces, yo quiero observar la respuesta de vibración al impacto. Y lo que voy a obtener en mis primeras medidas es, bueno, obviamente mi desplazamiento en X,
las gráficas de amplitud, de fase, pero aquí lo interesante es que cuando yo hago un análisis de las frecuencias naturales, descubro que hay dos frecuencias naturales principales. Y yo puedo irme a investigar, bueno, decir, ok, detecto que la frecuencia primaria está en 71.7, que esta se comporta de esta manera, se voy a tener el ODS de esa pura frecuencia, cómo se está comportando, pero también me puedo ir a detectar la segunda frecuencia y puedo tener el ODS de qué es lo que hace la segunda frecuencia. Si ven, es un comportamiento diferente. Entonces, imagínense poder hacer de su producto o del sistema que están analizando, hacer este análisis por frecuencias y cómo se está haciendo su afectación y comportamiento. La verdad está muy, muy interesante. Ya por tiempo le vamos a dejar de este tamaño. No sé, Ramón, ¿quieras que pasemos a preguntas? Sí, por Demasiada favor, Jorge. información en poco tiempo, se las boté así toda. Obviamente invitados a que profundicemos más, con todo gusto. También pueden dar sus preguntas por el chat. Sí. Necesitan volver a ver el video para repasar y hacer las preguntas. Como les dije la sesión pasada, o entendieron todo o iba solo. De Ian Mateo. Jorge, ¿cómo se puede calcular cuántos FPS necesita mi cámara de alta velocidad? Ok. Lo que hay que hacer ahí es entender tu fenómeno. Por ejemplo, lo primero es tu campo visual. O sea, imagínate que vas a filmar botellas de refresco. Pero, ¿cuánto mide una botella de refresco? A lo mejor, no sé, 20 por 5 centímetros. Pero no quieres ver la pura botella de refresco, quieres a lo mejor cómo se mueve a través de la línea de producción. Entonces, quieres ver cómo se recorre 1 metro en la línea de producción. Entonces, tu campo visual es de 1 metro que recorre, digamos, 1 metro horizontal, por 30 superiores. Tú tendrías que ver a qué tan rápido pasa esa botella. ¿Sí? A lo mejor mides la velocidad, pero la botella en ese campo visual, ¿no? Como si fuera tu pantalla, ¿no? O como si lo estuvieras viendo por tu celular. Puede ser que el dueño de la línea de producción, la máquina que está moviendo esa botella, que se van a llenar, esa botella, tú sabes que la máquina fabrica 1000 botellas por minuto. Ok, entonces mis cámaras es por segundo. Si fabrica 1000 botellas por minuto, tengo que dividir 1000 entre 60 para que me dé por segundo. Entonces me da 16.7, redondeando, botellas por segundo. Quiere decir que en ese metro, que es mi campo visual, van a pasar 16, casi 17 botellas por segundo. Si quiero una foto de cada botella, necesito una cámara que vaya a 17 cuadros por segundo. Si quiero ver 10 pasos de la botella moviéndose a través de ese metro, multiplicaría el 17 por 10. O sea, si yo tengo una cámara a 170 cuadros por segundo, voy a ver cada botella en 10 fotos moviéndose a través de ese metro. Si quiero 20 fotos, multiplico por otra vez por 10 o el 17 por 20. Entonces ya tengo 340 cuadros por segundo. Para ver pasar qué le pasa a esa botella en ese metro, voy a tener 20 fotos de esa. Eso sí quiero ver la botella, pero ¿qué pasa si la botella, cuando va avanzando, la llenamos de refresco a la mitad de ese metro? Entonces se para de repente, la lleno y se sigue. Ese llenado de la botella es muchísimo más rápido que la velocidad del paso de las botellas en tu campo visual. Entonces ahí te preguntaría, oye, ¿a qué velocidad inyectan el líquido? Entonces, que no importa, no lo tengo que saber necesariamente. ¿Por qué?
porque sé que la botella se detiene tan rápido y vuelve a avanzar. Entonces quiere decir que la llenan en ese cuadro. Entonces yo puedo decir, ok, como en cada segundo tengo una foto, pues resulta que en una de esas fotos quiero más pasos adentro de esa foto. Quiere decir que quiero digamos, otros 20 pasos para ver cómo se llena la botella. Entonces tengo que multiplicar el 340 por 20. 340 por 20 te da 6,800 cuadros por segundo. Si yo quisiera ver 20 pasos de cómo se llena cada una de las botellas, ¿qué pasa en ese campo visual? ¿Sí te sirvió esa analogía? Se puede llegar a mucha velocidad muy rápido. Espero haberte contestado. De Hatsiri Sí, Yáñez. Disculpe, dos preguntas. ¿Cuál es la exacto. diferencia entre imágenes hiperespectrales y multiespectrales en cuestión, por ejemplo, de resolución de aplicaciones? ¿Qué volumen de datos genera una medición? Ok, de esas mismas, supongo. La pregunta es, ¿la diferencia? Bueno, hiperespectral, para empezar, no son imágenes, son cubos de datos. Entonces, realmente no tienes una foto, sino lo que tú ves de los equipos, lo que hace el software para representar, genera una gráfica de cierta manera que te ayuda a representar, pero tú decides qué vas a graficar, porque tú lo que tienes es en una cámara hiperespectral, realmente lo que tiene, bueno, de hecho no es cámara, porque le llaman el detector, o sea, la gente que se dedica a eso le llaman detector. Entonces tiene un detector que es una matriz de píxeles que capturan información, pero que además por píxel puede capturar cierta cantidad de bandas, se le llaman. Entonces imagínate que cada píxel, perdón, de ese detector captura 96 bandas, 512 bandas. Entonces tú tienes 512 bandas de firmas espectrales que es como una grafiquita espectral, es como una firma espectral. Entonces tú tienes en realidad un cubo de datos por píxel, no tienes una imagen. Entonces se pueden hacer muchos gigas muy fácilmente, ¿sí? Depende de la resolución, depende de cómo se almacena, cada equipo almacena diferente. Y entonces tú ya haces hay que sentarse a hacer ese data crunching muy en serio y decir, bueno, esto que quiero obtener esto, quiero obtener otro, ¿sí? Entonces ya se puede graficar. Usualmente esas cámaras hiperespectrales tienen una cámara alineada visual. Entonces, bueno, sí, ok, tienes una visual y luego, bueno, en este píxel expando y ya puedo ver qué bandas hay en ese píxel o que está correlacionado con el visual, pero en realidad no tienes una imagen. Entonces, esos cubos pueden ser muy, muy grandes, decenas, cientos de gigabytes, y bueno, depende de qué es lo que vas a procesar. Las cámaras multiespectrales, lo que tú haces es que son cámaras infrarrojas que tú le pones filtros, ¿sí? Y vas capturando con diferentes filtros esa imagen. Entonces, lo que hacen esos filtros es a qué longitud de banda te quieres enfocar más. Entonces, usualmente son filtros pasabanda y quiero de tal a tal rango. Entonces, eso se refiere a multiespectral. Igual vas a capturar un cubo. De hecho, las cámaras infrarrojas en realidad capturan datos, no es una imagen infrarroja. Sacan una imagen infrarroja para hacerlo fácil de lectura, pero en realidad no es un video lo que capturan, son datos. ¿Sí? Más o menos te contesté. Varía muchísimo y depende mucho del equipo. De cuántas bandas tiene, cuántos bits maneja y la variedad. Hay cámaras hiperespectrales que son un punto, o son un píxel o son una línea de píxeles. Hay muy pocas cámaras que sean, digamos, 320 por 256, que es una de las más grandes que hay. Ok. Ian Mateo Rodríguez, super gracias. Ángel Cielos, solo un comentario, doctor. El nombre de mi cuenta MIDE es diferente a mi nombre en el que me registré. A ver, eso lo pasamos a producción. Ok, Siguiente, Ángel Iván García Moreno.
¿La calibración intrínseca de una cámara de alta velocidad es similar a la de una cámara común o su sensor requiere otro proceso de calibración? Ah, ok, hablando de los sistemas de 3D, el ángulo, lo que tienes que hacer para calibrar dos cámaras visuales es lo mismo para una de alta velocidad, porque las dos son visuales. O sea, al final de cuentas se tiene que manejar el ángulo de los lentes igual, no cambia. O sea, lo único que varía es la velocidad de captura de las cámaras, pero el montaje óptico es el mismo. En realidad es por la parte óptica. Entonces se tiene que hacer los mismos cuidados de calibración, sí. Están buenas sus preguntas. Muy buenas. En el chat ya no hay más preguntas, Jorge. Ok. ¿Algunas en micrófono quieran hacer? Tomamos ahí cualquier cosa que les surja después o si vuelven a ver el video, pues con toda confianza nos pueden escribir ahí a Denisem o directo con nosotros y se las haremos más grandes las dudas, ¿no? Es cierto. Ya no hay más preguntas, Jorge. Si Ah, gustas, podemos terminar la sesión. sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. Esperamos que podamos repetirlo. Muchas gracias a la Denisem, a Ramón. Y pues síganos también en las redes de Denisem, en las redes de nosotros, LinkedIn, Instagram, con todo gusto. Ahí los esperamos.